Hola, bienvenidos a mi canal Crochet Rocío. En esta ocasión les voy a explicar cómo hago yo para tejer esta zapatilla que es muy sencilla. Hacemos el pespunte, hacemos la vueltica de contar que ya yo he explicado en otros videos y luego hacemos dos vueltas más. Luego hacemos la capellada y seguidamente hacemos la parte de atrás y luego culminamos con este cordoncito que es muy bonito, que es una imitación de la tela que se llama torchón. Para hacer este zapato vamos a necesitar los siguientes materiales: un par de suela que debe estar perforada, su respectiva plantilla, vamos a necesitar también la tijera, vamos a necesitar 3 separadores, vamos a necesitar la aguja de ganchillo, que en este caso es la número 2 de la marca Boyé. Yo como siempre trabajo con este palito que me resulta más cómodo porque el tamaño de la aguja hace que lo maltrate a uno aquí en la mano. Entonces por eso yo le coloco estos palitos. Las que me han preguntado sobre estos palitos yo los estoy vendiendo. Los estoy vendiendo con esta aguja. Los estoy vendiendo solitos también. De modo que se lo pueden incorporar a cualquier aguja de estas que ustedes tengan de aluminio. Y también lo estoy vendiendo con otra marca de aguja. Ok, me pueden contactar a mi WhatsApp, el 7140-0497. Además de estos materiales, vamos a necesitar los siguientes hilos con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en esta ocasión con nylon del número 15. Como pueden ver, es un poco más delgado de los que yo les he sugerido en anteriores ocasiones. Pero para eso, cuando nos pasa esto, entonces simplemente hacemos otra vueltica de contorno, como ya lo voy a explicar. También vamos a utilizar hilo del color rosado, hilo del color blanco, color uva y color azul. Entonces solamente vamos a utilizar un poquitico de cada uno de estos hilos. La idea es hacer la combinación respectiva, ¿verdad? O sea, me gustó esa combinación del color café o del color marrón con estos colores rosado, blanco, uva y azul marino. Y luego, ¿verdad? Este detallito aquí de hacerle una vueltica de punto deslizado como para darle un toque diferente y resaltar siempre en el color que menos tengamos, en el que menos se me veía, porque ensayé poniéndolo rosado, ensayé poniéndolo blanco, ensayé poniéndolo azul y me gustó mucho el color uva. Bien, pero ya eso es a gusto de cada quien. Entonces, bueno, y unas pucas o unas chaquiras o unos abalorios, como le llamen a cada una de estas cuenticas. Eso es obviamente opcional. Entonces voy a dar inicio al tutorial. Comenzamos haciendo el pespunte en la suela. Eso lo vamos a comenzar a hacer por el centro del talón. Les estaba comentando, se me soltó el hilo. Les estaba comentando que estaba trabajando con este hilo de color café en número 15. Los otros son del número 18. Bien, pero como este es el que tiene el predominio, por eso es que voy a hacer una vuelta adicional. En su momento lo explicaré. Por eso es que estoy trabajando con este número 15, que es más delgado, para referirme a algo. ¿Qué pasa con este número 15? Con esta marca de hilo, mejor dicho. A mí esta marca de hilo me parece que es ideal para tejer calzado porque tiene una suavidad apropiada, porque hay unos que son exageradamente suaves, entonces el pie se tiende a salir, lo que no pasa con esta marca. Vamos a hacer 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Entonces ya metí el hilo. Bien, recuerden dejar acá una cantidad para ir escondiéndola. Y hacemos un medio punto, otro medio punto. Son 3 en cada uno de los orificios. También 3, ¿por qué? Porque este material, al ser un poco más delgado, yo con esta marca trabajo el 18, el 21. Twin del número 18 y número 21. Si es omega, ideal sería el número 7, pero si les soy sincera, nunca lo he visto aquí en este sitio donde yo estoy en Costa Rica.
No sé si en México, tal vez, que esos son muy usados aquí en Centroamérica. Tal vez se consigue en México porque el que yo consigo aquí es el número 5 y el número 9. Entonces, el 5 para lo que yo quiero, óigase bien, para lo que yo quiero es muy delgado. Y ponerlo doble me resulta muy grueso, ¿verdad? Entonces, esa es otra opción, ponerlo doble, pero me parece que queda como muy grueso. Ahí. Y el número 9 lo veo muy grueso. Entonces, por eso, ideal sería el número 7, pero como no lo consigo, también está el terlenca, pero el terlenca que yo he visto acá es muy grueso. Me imagino que están los calibres. Bien, o sea, los calibres es el grosor del hilo. Se vamos a ir por todo el contorno haciendo 3 medio puntos en cada uno de los orificios. Y cuando haya concluido, regreso. Ven lo práctico de esta aguja. Que esta aguja, al quedar más larga de lo convencional, ¿ven? Entonces se sale del espacio y hace que, porque por lo general la aguja, con todo eso aquí me marca, pero cuando finaliza la aguja acá, ¿verdad? Entonces me molesta, que de paso ya tengo las manitos un poquito, se me reseca mucho, por eso es que tengo las cositas así. No me estoy justificando porque yo acepto mis manos y le doy gracias a la vida por haberme dado las manos. Pero sí se me reseca muchísimo por el roce del hilo. Bien, por el constante roce del hilo va haciendo que se me resequen las manos. Por más que me las hidrate, por más que tomo agua, pero bueno, eso son cosas que son inherentes a las cosas que uno está haciendo, ¿verdad? O sea, no me molesta, realmente no me molesta. Más bien, creo que me han salido muy buenas. Bien, entonces nos vamos a ir así por todo el contorno haciendo 3 medio puntos en cada orificio hasta llegar aquí a este lado. Esta suela porque tiene esta formita aquí y esto es un encargo que me hicieron y lo estoy haciendo en esta suela, pero eso también lo pueden hacer en la que ustedes tengan. Ya que terminé la vuelta de pespunte, voy a hacer la vuelta de contar y la voy a tejer hacia el lado derecho, teniendo la suela en esta posición. Para mí la vuelta de contar es hacer una serie de puntos en la suela, teniendo en cuenta que desde acá hasta la parte más angosta la vamos a denominar talón y la parte superior, que es la parte más ancha, la vamos a denominar capellada. En talón vamos a hacer un total de 32 medio puntos. Hice la marquita. ¿Hasta dónde es? Bueno, en este caso yo lo hice aproximadamente hasta donde me da la talla. Bien, cuando yo veo que se empieza a ensanchar la suela, para mí eso es el talón. Desde acá hasta acá debo de tener 32. Primero cuento cuántos medio puntos tengo. Si yo voy a empezar algo que les quería comentar. Yo vengo trabajando así y les estoy diciendo que tejan hacia el lado derecho. Entonces, tan sencillo como que cambiamos de posición la suela. Y comenzamos a contar la cantidad de medio puntos. Contamos esta cantidad de medio puntos que tenemos acá. Decimos, ¿verdad? Tengo 1, acá. 1, 2, 3, 4, 5. Primero los cuento y veo cuántos tengo. Debo tener 32. Si no tengo 32 y en el caso que me falten, aumento por acá. ¿Cómo aumento? Metiendo 2 en un huequito. Si tengo más de 32, disminuyo. Entonces, disminuyo es que tomo un punto y no lo cierro, tomo otro punto y no lo cierro, y luego los cierro los dos juntos y con eso disminuyo. Necesito tener 32 medio puntos de talón y necesito tener lo que me indica la talla, que eso siempre va a ser para mí una constante. Si yo estoy trabajando 39, voy a tener que tener acá 39. Primero cuento. Igual, si no los hay, los aumento en caso que falten y si hay de más, los disminuyo. Por lo general hay que aumentar en este tipo de suelas que es como tan ancha. Desde acá hasta acá también, primero cuento, debo tener 39 porque esta es la talla 39.
y desde acá hasta acá igual 32. Siempre para mí el talón, por lo general, yo hago 32 o 34. Cuando es suela de caballero hago 34. Y siempre la capellada va a ser lo que me indique la talla. Regreso cuando haya culminado esa vuelta. Se hace, como les comenté, hacia el lado derecho. Ya hice la vuelta de contar. Llego acá al inicio. Cierro la vuelta. Puedo retirar las gasitas que están acá. Ya no me van a hacer de utilidad. Voy a hacer una segunda vuelta también para poder dar lugar a hacer por el borde también este tipo de punto. Esto se llama medio punto doble. Es un poquito diferente, pero no es nada del otro mundo. Entonces este zapato también tiene por el borde ese medio punto doble, solo que no se le nota mucho porque le hice este pespunte por el contorno. Vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Ya es mucho más fácil, ya no tienen que contar. Y la vamos a hacer simplemente haciendo un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Donde veamos un medio punto, ahí hacemos un medio punto. Como pueden ver, lo estoy haciendo en esta dirección. No se les olvide porque ese es un detallito muy importante para conservar la línea y un tema de que no se nos vaya hacia afuera el tejido que estamos haciendo. Entonces yo siempre hago vueltas de un lado y siempre la última vuelta que me quede hacia el lado izquierdo. Hacemos por todo el contorno, así punto sobre punto en esa misma dirección, es decir, teniendo el zapato así, estamos tejiendo hacia la derecha. Ya estoy terminando la vuelta en esa dirección. Lo que voy a hacer es ir al último punto, perdón, al primero con el que inicié y cierro la vuelta. Volteo el zapato y voy a empezar a hacer el medio punto doble. El medio punto doble consiste en no hacer el medio punto. En este caso yo me correspondería hacerlo acá. Lo voy a hacer es en la vuelta de abajo, respetando los puntos. Bien, entonces esta vuelta es hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo de medio punto doble. Voy a tratar de acercar siempre la cámara porque este hilo, por ser de un color tan oscuro, a veces dificulta que se pueda observar, ¿ve? Pero es tan sencillo como hacer medio punto doble. Medio punto doble es trabajar el medio punto en el hueco de abajo, en el orificio de abajo, no aquí donde corresponde, sino en el orificio de abajo. Así nos vamos a ir por todo el contorno con medio punto doble. Así es como se llama. Así vamos. ¿Dónde sigue? Ya no, igualmente, ya como hicimos el tema de contar y eso, ya no hay necesidad de estar contando, sino solamente hacer la vuelta de medio punto doble. Culminé esa vuelta de medio punto doble. Me voy al inicio. Ay, que la pasé por una sola hebra. Me voy al inicio. Lo deslizo y lo dejo larguito. Ya saben que yo dejo las hebras largas, no las dejo cortas porque después lo que hago es que las arrastro. Cortamos y vamos para la capellada. Para hacer la capellada ponemos el zapato así y ubicamos el centro. Una vez que ubiquemos el centro,
nos hicimos así, ubicamos el centro, ¿verdad? Ubiqué esta como el centro, voy a volverlo a hacer porque no sé si se me salió de foco o como que se pixela la imagen. Acá, si digo que esta es mi puntada central, una vez que llegue al centro, digo 1, 2, 3 y 4 y solamente voy a tomar la hebra de adentro. Pasada la aguja por allí, paso la hebra, dejo una cantidad allí sin tejer, esa la voy sosteniendo aquí un poquito más larga y cierro ese medio punto y voy a hacer 8 medio puntos pero solamente tomando una sola hebra. Digo 1, 2, 3, 4, ya hice los 8 medio puntos, jalo un poquito solamente la hebra, la corto y emparejo los puntos. Ahí se escondió. Esta sería mi primera vuelta, pero siempre al finalizar cada vuelta voy a hacer 2 deslizados y cada vez que yo haga eso simplemente no voy a tomar toda la hebra porque este puntico que va a quedar aquí sin trabajar es el que me va a servir para después hacer esa vueltica de contorno que vieron de color morado. Entonces un deslizado es, vuelvo y repito, meter aguja, pasar el hilo y esto yo lo logro con mayor naturalidad porque le doy la tensión apropiada al hilo. Entonces acá deslizo uno y en el siguiente deslizo otro. Me devuelvo con mi trabajo y acá voy a hacer en este caso, ¿verdad? Entonces ya les dije que al finalizar cada vuelta hacíamos 2 deslizados y al iniciar cada vuelta nos saltamos esos 2 deslizados, es decir, este y comenzamos en el tercero y cuando estemos de este lado siempre la hebra se queda acá para poder trabajar. Aquí voy a hacer tantos puntos como me permita llegar al inicio de la vuelta anterior para regresarme nuevamente. Eso debería de darme 9. Vamos a ver. 1. Ya que no sé, no lo agarré completo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Acá 8 y voy a llegar donde inicia la vuelta anterior que se ve como más abierto. Pendiente aquí que solamente van a agarrar una hebra, ¿ok? La hebra de adentro, como en este caso. Ahí se ve perfectamente porque ya ahí fue donde comencé. Este sería el número 9. ¿Qué hago ahora? 2 puntos deslizados porque recuerden que les dije que al finalizar cada vuelta la finalizábamos con 2 puntos deslizados, pero los de este lado los vamos a hacer poniendo la aguja de afuera hacia adentro y tomando la hebra de adentro. No se les olvide ese detallazo.
Paso la aguja, paso el hilo, volteo el ganchito y deslizo. Esto también me lo permite más facilidad la aguja porque tiene el mango y lo puedo jalar. Hice un deslizado, son dos. Voy con el otro. Recuerden que les dije que tomando una hebra, pase la aguja, pase la hebra, volteo el ganchito y deslizo. Y lo otro, fíjense cómo yo le voy dando la tensión con el hilo. Volteo. Ok, ahora, ¿cómo es el medio punto doble? El medio punto doble es, siempre que iniciemos una vuelta vamos a comenzarla en el tercer arito de cadenita que veamos. Ya, para acomodar la lamparita aquí. Bien, vamos a comenzar en el tercero. 1, 2, 3. Bien. En teoría me correspondería comenzar acá, pero como es medio punto doble, siempre lo vamos a hacer en la vuelta anterior. Acá. Eso es medio punto doble. Y aquí voy a contar hasta donde inicié la vuelta anterior. Ahí tengo 1, ya que se me pasó incompleto, 2, 3, hasta acá llevo 8. Bien, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy con el número 9. Y el 10 donde inicié la vuelta anterior. Fíjense que ya está la hebrita ahí que se ve perfectamente. ¿Qué voy a hacer ahora? 2 puntos deslizados tomando la hebra de adentro. Ay. 1 y en el siguiente otro deslizado. Volteo mi zapato, me salto los deslizados. Cuando hagamos esta vuelta de adentro, sí va a ser el medio punto normal. Volteo para acá, digo, me salto los dos deslizados, donde comenzaría en este. 1. Fíjense, yo me ayudo mucho con este dedo. De hecho, miren cómo lo tengo aplastado. No se vayan a reír. Llevo 2. Llevo 3. Llevo 4. Llevo 5. 6. 7. Ahí va. Se me vino como la hilachita de abajo. Creo que llevaba 7. Este es el 8. Este sería 9. El penúltimo siempre lo vamos a tener con esa gasilla así. Este sería el número 10. Y donde comencé la vuelta anterior, mire cómo se ve como más abierto. ¿Ve? El número 11. Me voy, paso la aguja por fuera y tomo la hebrita de adentro. Bien, quiero que no olviden ese detalle. Bien, la hebra de adentro y hago un deslizado y otro deslizado. Volteo mi zapato,
Y como estoy haciendo el medio punto doble, siempre voy a comenzar en el tercer hoyito. Comenzaría acá, pero como estoy haciendo medio punto doble, comienzo abajo. Aquí pendiente porque a veces no se visualiza bien. Fíjese, yo lo iba a meter aquí y no es aquí, es aquí. Ese detallito ahí, siempre trato de decirle las cosas donde yo me he equivocado para que no les pase. 1, 2, 3, 4, 5. Yo siempre estoy contando para que me cuadre. 6, 7, 8, 9, 10, acá, 11, y donde comencé la vuelta anterior, 12, 2 deslizados, tomando la hebra de adentro, 1, 2. Ahí ya me va saliendo. ¿Qué sucede? Cada vez que terminemos las vueltas acá, me va a dar número par. Cada vez que las terminemos de este lado, lo que sería para mí el lado izquierdo, porque lo tengo en esta posición, me va a dar número impar. Siempre se va a ir aumentando 1 en cada vuelta automáticamente con ese método, es decir, 8 medio puntos, 2 deslizados, volteamos el trabajo, comenzamos saltándonos esos 2 deslizados, es decir, comenzamos en el tercero y acá al llegar donde iniciamos la vuelta anterior me va a dar 9, 2 deslizados, empezamos en el tercero con medio punto doble, es decir, en el huequito de la vuelta anterior, y hasta acá me va a dar 10, 2 deslizados, comenzamos en el tercero. Cuando trabajemos por dentro, si hacemos el medio punto normal como se nos presenta, hasta acá me va a dar 11, 2 deslizados, comenzamos en el tercero, hacemos medio punto doble, aquí me va a dar 12. Varias consideraciones con este punto que es muy bueno que las tengan en cuenta. Decidí hacer medio punto doble porque este hilo con el que estoy trabajando es más delgado que con el que normalmente trabajo. Yo trabajo por lo general con este, que es el número 18. Para agarrar la puntica acá. Parece mentira, pero sí se establece una diferencia. Como pueden ver, uno es más delgado que el otro. Mi hilo principal es el café, es con el que voy a hacer la pieza, o sea, donde voy a utilizar mayor cantidad de hilo en la elaboración de la pieza. Este punto, por lo general, hace que crezca mucho el trabajo. Si ustedes tienen un hilo grueso, no utilicen este punto que yo estoy haciendo aquí. Yo tomé la decisión de hacer ese punto porque tenía ese hilo que es mucho más delgado. Este también es número 18, con los que voy a hacer los detallitos acá. Y el azul, que lo tengo por acá, también es número 18. Pero para los efectos, como son solamente estas pocas líneas que voy a hacer acá, no me afecta mucho el trabajo. A mí me gusta mucho este punto porque se le ve como mucho la simetría y queda como cuadritos. Bien, me gusta bastante este punto. Pero cada vez que yo intentaba hacer algún trabajo utilizando ese punto, resulta que me crecía mucho la labor. ¿Qué significa que me crecía? Que entonces la capellada se ponía como muy abultada.
por eso no hacía este punto. Entonces, si ustedes no tienen un hilo delgado, por ejemplo, si tienen el omega 5, les sirve. Mire, este es delgado, pero también como voy a hacer solamente esta vueltica, me funciona. Estoy utilizando los otros porque este hilo es como muy oscuro y quería darle como un toque así, un toque diferente, una combinación, hacerlo un poquito alegre con esos colores, y siempre me ha gustado el efecto que produce el rosado con el café. Me parece que establecen una combinación muy bonita, y este para darle un poco de, para no elevar tanto para hacerlo que baje un poquito que no resalte tanto. En otras palabras, para hacer más corta la cuestión. Entonces, vuelvo y les repito, si tienen un hilo grueso, no utilicen este punto, utilicen el medio punto convencional. Si tienen un hilo delgado, sí lo pueden utilizar, porque ya me ha pasado que crece. Creo que se entendió. Yo tiendo a repetir mucho las cosas. Mucho, mucho, mucho. ¿Hasta dónde vamos a trabajar? Hasta que nosotros consideremos, eso sí, ustedes lo van a hacer a su gusto. Yo voy a trabajar, ya les voy a decir hasta dónde. Tengo aquí mis apuntes. Yo voy a trabajar acá, estoy haciendo toda la secuencia, ya cuando hice el primer zapato, yo siempre voy anotando, ese es como mi patrón, vamos a decirlo así. Esto es el equivalente a los patrones que venden por internet, solo que estos son mis borradores, que pronto ya los voy a tener disponibles en mi página. Yo voy a trabajar desde 8 hasta 42, hasta que tenga 42 medio punto con el color café. Luego una sola vueltica de rosado, es decir, 43, y cuando llegue a 44 ahí culmina el rosado, 46 cuando tenga blanco, 48 morado, 50 azul, 52 café y 53 café nuevamente, que me vuelvo a incorporar. Cuando ya yo tenga 42 medio punto, yo regreso con ustedes para explicarles cómo vamos a incorporar esos colores y que se nos vea bien chévere el trabajo. Bueno, estos hilitos los dejé a propósito aquí guindando para explicarles algo ahorita, que los podemos cortar a ras, porque ya cuando los arrastramos suficientemente los podemos cortar allí cuando terminan, porque no hay ningún peligro. Entonces lo que quiero es que les quede de esta manera. Acostúmbrense siempre a que no les queden los hilos guindando. Eso se logra arrastrando la hebra. Cuando les digo que voy a tejer hasta que tenga 42, es decir, si yo comencé con 8, vamos a ver si me da la cuenta aquí, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Cuando ya yo llegue a 42, les voy a explicar cómo hacemos para incorporarnos con el color rosado, con el color blanco, con el color uva, con el azul marino y luego con el café. Ya llegué ahí hasta donde me da 42 puntos. Me corresponde hacer el color rosado. Para hacer los cambios de color. No he hecho los deslizados para explicarles algo acá. Ya va. Ahí tengo el punto número 42. Entonces lo voy a desbaratar un momentico para explicarles cómo vamos a hacer los cambios de color. Recuerden que le dije que era hasta que llegara a 42, ¿verdad? Ahí tengo 41. Este sería el punto 42. Para cambiar el color y que se me note como que viene ahí desde esa vuelta, hago el medio punto y no lo cierro. Tomo el color con que voy a trabajar y dejo una cantidad suficiente, como de 20 o 30 centímetros, y cierro el punto con el rosado, que es el color con que voy a empezar a cambiar. Acá, cuando me quede ancho, lo que hago es que jalo el café, en este caso el que acababa de hacer, para que se empareje. Lo sujeto allí y ahora sí procedo a hacer los puntos deslizados.
Ya va. Uno. Ya lo voy a desbaratar porque se me vino como acá. Uno y dos deslizados. Me falta otro. Ok. Jalo un poquito el café y el rosado, volteo y ojo aquí. Ay, se me apaga la lámpara. La rozo con el brazo. Voy a ponerlo por acá. Ok, entonces estos hilitos pendientes aquí con el que estoy trabajando, lo manipulo muy bien. Y con los que ya dejé de trabajar, que es con la otra punta del rosado y con el café que venía trabajando, lo que hago es que, ya voy a enfocar bien, comienzo a tejer normal, donde después de los dos deslizados comienzo a tejer mi medio punto normal y voy llevando allí algo acá, los dejo ahí en el medio y de esta forma garantizamos que no se van a salir, que no se van a ver las puntas, que no se van a ver nada por allí. Y seguimos tejiendo. Llegué aquí al otro extremo. Tejí el rosado. ¿Qué hago ahora? Me quedo aquí el rosado. El rosado que me sobró de lo que incorporé, que es este que está aquí pequeño. El rosado, el poquitico aquí, ¿ve? Y el café. Entonces ahí, ¿qué es lo que hago? Jalo un poquito. ¿Ve? Y entonces sí, hago los puntos deslizados que corresponden como es normal. Uno. Y continúo trabajando igual. Entonces ahí es la combinación que ustedes quieran. Se hace lo mismo, yo voy a hacer lo mismo con el blanco, con el uva, con el azul. Y vuelvo cuando ya vaya por acá, porque en este caso lo voy a dejar. La vuelta va a terminar de este lado para que podamos seguir avanzando hasta lo que será el talón. Llegué hasta este extremo donde me da 53. Voy a seguir de largo, no tengo que cortar hilo ni nada. Sigo derecho hacia el talón. Bien, sigo haciendo medio punto, sigo haciendo medio punto. Y lo que yo voy a tejer de talón son estos 6 cuadritos, es decir, voy a tejer desde acá hasta acá. Regreso cuando esté de este lado. Una observación que quería acotar acá. Cuando vayamos por acá, por el medio, bien, estoy aquí tejiendo, ya, voy a acercarlo un poquito más. Estoy tejiendo este, lo dejo aquí en espera y en la vuelta que sigue lo arrastro. Eso es para darle la misma dirección que él trae para que no se me vea el tejido ahí extraño. Va a quedar como flojo, pero después lo aprieta. ¿Ve? Okay.
y continúo. Este está ahí pendiente. En la próxima vuelta lo voy arrastrando con, así lo voy escondiendo, vamos a decirlo así. Llegué hasta acá, hasta donde yo quería tejer, hasta que me dice un total de 2, 4, 6 cuadritos. Ahora, cuando esté haciendo este trabajo y cada vez que me regrese, siempre voy a dejar de tejer el primero. Si estoy así, no comienzo en este, sino en el que sigue. Pero como estoy haciendo medio punto doble, bien, lo hago abajo. Seguimos conservando el mismo punto que hicimos en la capellada. Repito, en teoría yo tendría que tejer aquí, pero como estoy haciendo medio punto doble, tejo el punto que está abajo. Cuando llegue acá, vuelvo a explicarles algo. Un momento acá, llegué al centro. ¿Ven? Donde está la hebra allí pendiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir dejándole allí atravesada. Bien, y la vamos envolviendo con el tejido. La vamos dejando bien. Así hasta que lleguemos aquí, y después cuando hagamos el acabado de este lado, así la vamos perdiendo. Mientras más puntos la vayamos perdiendo, mejor. Ya llegué acá, hasta donde quiero llegar. Me regreso y, como les dije, cada vez que inicie una vuelta, la inicio en el punto que sigue. En este caso, cuando es por dentro, es el medio punto convencional. Ya estoy llegando del otro lado. Quiero que observen algo acá para que no se vayan a estar equivocando. Cada vez que tengamos este punto, este es el penúltimo. Ok, ahora sí. Este es el penúltimo y el último, ven, es hasta aquí. Siempre vamos a tejer hasta el final de la vuelta. Donde vamos a tener el detalle es cuando la iniciemos, que vamos a iniciarla en la que le sigue. Yo debería de iniciar acá, pero no lo hago acá. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que este trabajo me quede con cierta inclinación. Se los enseño acá. Con el fin de que el talón me quede con cierta inclinación, que no me quede recto. Bien, ni que no sea tan pronunciado ni tampoco tan recto. Esto lo vamos a hacer por 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del color café, y van intercalando. Regreso cuando vaya a explicarles que es el mismo procedimiento como hicimos en la capellada, como cuando vayamos a cambiar de los colores, solo que los vamos a cambiar cuando vayamos concluyendo esta vuelta. Yo hice esta cantidad de vueltas porque el hilo es más delgado. Ya después el alto del talón lo deciden ustedes. Entonces regreso cuando vaya a hacer el cambiecito de color por acá. Ya tengo 9 líneas, es decir, voy a contarlas acá con esto que se ve mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De acuerdo a la secuencia que yo tengo, viene el color rosado. Es exactamente igual para hacer el cambio de color. Vengo con el penúltimo
vengo con el último, que es el que está acá. No se les olvide que en este caso si tejemos el que está de último, pero como vamos a hacer el cambio de color no lo cerramos para que se me vea muy bien la incorporación del color. Estaba preparando la punta. Dejo, como ustedes saben, yo trabajo dejando una cantidad suficiente. Dejo allí algo así como 20 centímetros. Y sin que se me haya cerrado el punto, lo cierro con el color que me voy a incorporar. No importa si ven que está como flojo. Volteo. Volteo mi trabajo. Y recuerden que al iniciar siempre vamos a comenzar en el que le sigue a la aguja. En este caso, este. Y esta vuelta es con medio punto. Aquí sí, tensamos un poquito, jalamos, socamos, como le queramos decir. Y vamos envolviendo allí el hilo con el tejido. Ese rosado con el que estoy terminando la vuelta, con el que terminé la vuelta, y el otro extremo, perdón, ese café con el que terminé la vuelta y el otro extremo del rosado. Ya hice todo el recorrido de esta primera vuelta, entonces lo que hago es que jalo un poquito los dos hilos, el extremo del rosado y el café que ya no estoy usando. Y así queda perfectamente incorporado, que no se nota acá. Y comienzo mi vuelta de medio punto normal. Recuerden que no hago el primero sino el que sigue, porque esta es la vuelta donde se va a ver el diseño y donde vamos a ir disminuyendo es solamente al inicio de cada vuelta. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con los colores que hayamos incorporado. Yo lo voy a hacer con el blanco, con el uva, con el azul y luego una vuelta con el cafecito. Regreso después cuando yo vaya a hacer los bordes, porque estos bordes, fíjense, yo no los dejo así. A mí me gusta pasarles a todos una vuelta de medio punto, a todo le paso la vueltica de medio punto y enseñarles a hacer cómo se hace este cordoncito. Ya terminé todas las vueltas. Ahora, como les había comentado, yo hago una vuelta de medio punto por todo el borde para que quede mejor presentado. Es más un tema de estética que de otra cosa. Me voy a ir por todo el borde haciendo vueltica de medio punto y con eso inclusive voy arrastrando este poquito de hilo que me quedó. Y recuerden que cuando yo venía en la capellada, esta vuelta quedó como inconclusa, entonces esto me permite terminar para que quede el medio punto doble. Sigo por aquí y me voy a detener aquí a hacer el cordón que sirve para sujetar. Llegué a este extremo, voy con el cordón, que es como una imitación de la tela que le llaman torchón o como una imitación de encaje. Terminé. Este es un cordoncito de ir dando 3 puntos en el mismo sitio y regresar. Para esta primera vuelta vamos a hacer 1, 2 y 3. Siempre nos regresamos en la misma dirección. ¿Ok? Cuando me regrese voy a hacer igual 3 puntos en el mismo hueco. 1, 2 y 3.
Si yo decido que me regreso en esta dirección, esa dirección siempre lo voy a conservar. Me regreso inmediatamente en el hoyito que vea. Hago 3 en el mismo huequito. 1, 2 y 3. Giro, vuelvo otra vez. 3, 1, 2, 3, giro, otra vez. Bien, la idea es hacer siempre en el primer hoyito que yo consiga. 1, 2, 3, giro. Momentos. 1, 2, 3. ¿Ven? Y así me va quedando como lo tengo aquí. En este caso yo lo hice de 60 centímetros. Una vez que haya hecho el largo deseado, corto el hilo y me incorporo acá con el hilo haciendo mis primero 4 y luego me regreso metiendo 3 en el hoyito que consiga después de la aguja. Ya terminé la de este lado, entonces si nos vamos a incorporar en la siguiente, tomamos el hilo, lo ubicamos allí y lo mismo, hacemos 4 cadenitas. Ok, 1, 2, 3 y 4. Nos regresamos y cuando nos regresemos voy a aprovechar de seguir escondiendo este puntico. En el siguiente que sigue hacemos 3 en el mismo hoyito. 1, 2, 3. Me regreso y 3 en el mismo hoyito. 1, 2, 3. Me regreso y 3 en el mismo hoyito. Ok, como les expliqué en la otra tira, y esto lo vamos a hacer del largo deseado. Vuelvo para explicarles cómo vamos a hacer esta vueltica. Esto es opcional, ok, como para darle un detalle ahí llamativo. Para hacer el bordecito que tiene el zapato de color vino, entonces ubicamos el centro, introducimos la aguja y sacamos el hilo. Como siempre les sugiero que dejen una cantidad allí suficiente como para que podamos hacer un remate que quede firme. Y vamos a ir haciendo puros puntos deslizados. En algunas ocasiones ya va que se me salió chiquitico. Prefiero dejarlo largo porque no me afecta. En este caso tengo suficiente cantidad. Lo que voy a hacer es hacer puro punto deslizado. Tengo acá, saco mi hilo que está dentro y deslizo. Continúo en el siguiente punto, meto mi aguja, mi hilo que está dentro es este que yo tengo por acá, ok, que lo estoy sosteniendo, el que viene para acá, con el que estoy trabajando. Lo paso, lo saco y deslizo.
Eso lo van a hacer con mucha calmita por todo el borde. Obviamente esto es opcional, esto no tiene ninguna utilidad. Esto es meramente decorativo. Ok. Por todo el contorno. Cuando vengan por la capellada, pueden hacer ese detallito apoyándose en el puntico. Ok. Si lo desean. Ya, yo lo voy a hacer pasando por ahí. Allá va. Está por el borde donde está ese punto. Ay, ahí se me salió, que no se me salga. Ok, ya lo sujeté. Tenemos el puntico ahí, nos vamos al siguiente. Seguimos. No lo hagan apretado, háganlo suave. Bien, así por todo el contorno. Aquí vengo. Con esto doy por concluido el tutorial del día de hoy, que son los zapatos a colores con este tipo de talón. Es como una zapatilla, vamos a decirlo así. Espero le haya sido de gran utilidad y muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a las personas que me han contactado a mi WhatsApp 7140-0497. Me han enviado imágenes de sus trabajos y bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.